Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente en un video, edición especial, especial edition, you know. Le metemos en inglés y toda la cosa. Estamos aquí con nuestro hermano Félix Vázquez. Félix, fluya, preséntese ahí. Dios mío, bendiciones de Dios para cada una de esas personas lindas que van a estar viendo esta entrevista, de verdad. Mi nombre ya, como fue mencionado, mi nombre es Félix Vázquez. Pégate desde el micrófono. Del Señor, aleluya. Sí. Félix, vamos a entrar en materia de una vez. Sabes que a la gente no le gusta mucho de que estén suavizando, que hola, ¿cómo tú estás? Ya cuando dice un amigo mío de que ni la sierva cuando tú le dices hola te responde. Dios mío, pero con una ciencia de la Hombre de Dios. Entonces, háblame de ti, dime. ¿Cómo yo sé cómo fue que tú viniste a los caminos de Dios? Cuéntame esa experiencia. Varón, ay mi madre, ¿cómo yo vine a los caminos del Señor? ¿Cómo tú viniste a eso? Varón, lo primero es que yo era un simple católico. ¿Católico? Yo era católico. ¿De católico profeta. a evangélico? De católico a evangélico, de Fluye. verdad que sí, profeta. Cuéntame eso. Yo era católico y también, a pesar de que era católico, también me creía que era un artista, varón. Artista. Que era un rapero, varón. Rapero. Rapero, sí. Un rapero católico. Varón. Un rapero católico. Varón, pero oye qué cosa, yo era católico, pero también rapeaba. Bebía, varón. No. Hacía de todo, varón. Es fuerte, de verdad. Y varón, yo no quería saber de los cristianos evangélicos. No. No, varón, yo no quería saber de los cristianos evangélicos. ¿Y por qué? Cuando yo pasaba, varón, por una iglesia pentecostal, ¿tú sabes qué yo decía, varón? ¿El qué? Yo decía, esa gente se están volviendo locos. Ay, mi madre. Cuando yo le escuchaba, varón, hablar lengua, yo decía, yo nunca voy a ser cristiano como ellos. Wow. Esa gente está loco, varón. Y andaba con un malocorita ahí al lado, que era él que me llevaba a la iglesia católica. Yo tocaba tambor en la iglesia católica. O sea, allá adentro. Ahí adentro, varón. Bebiendo. Pero oye lo fuerte, varón. Porque tú veas lo que se mueve en el mundo de eso, de los católicos, varón. No todos son así, ¿me entiendes? Hay católicos que se guardan para Dios. Tengo amigos católicos. Saludos. No, es verdad. Dios, católico. Varón, nosotros sabíamos salir de la misa, varón. Sí, fluye. Y nos metían en el carro. Y después que nos gozábamos allá en la iglesia católica, varón, que ellos nos comían el pan, varón. Nos entrábamos en el carro y veníamos escuchando canción de Pablo Pidi. Ay, mi madre. ¿Qué es esto, Dios mío? Escuchando a Pablo Pidi, ya usted sabe, varón, la canción de Pablo Pidi. Varón, muy fuerte eso, de verdad que sí. Wow. Muy fuerte. O sea, que tú ibas a la iglesia católica, tocaba, hacía todo eso. Y después salía de ahí a beber y a hacer de todo. Hacer de todo, varón. O sea, que tú en vez de sentir a Dios, sentías al diablo. No, varón, en vez yo nunca sentía a Dios ahí, varón. Wow. Yo nunca sentía a Dios, varón, en la iglesia católica. Nunca. No, y es importante, como decíamos ahorita, como dice el profeta, en República Dominicana tenían esa cultura de ser católico y todo el mundo era católico, decía ser católico aunque no lo era, y eso es muy importante decirlo porque, como te digo, tengo amigos que son católicos, que son gente entregada a su devoción. El padre, que prontamente lo vamos a tener aquí en cabina, vamos a tener al padre aquí. El padre, no te rías, no. Vamos a entrevistar al padre, amigo mío, en verdad. Dios mío, padre. Estamos en otra dimensión. Luego, varón, le damos conexión espiritual. Otra papa para acá y de todo. Claro. Entonces, hombre de Dios, después de ahí, ¿cómo fuiste a la iglesia evangélica? ¿Cómo entendiste que necesitabas ser devoto en el evangelio? Bueno, eso pasó, profeta. Yo, a pesar de que era católico, sí, yo criticaba la iglesia pentecostal, tú sabes, no quería saber de ellos, pero si me invitaban yo iba y me sentaba. Ok. Yo me sentaba y me reía, ¿me entiendes? Cuando veía a alguien, tú sabes, un día vi un amigo de nosotros que ya partió, ojalá que esté en la presencia del Señor. Sí. Nosotros, muchachos, un amigo mío y yo, cuando lo veíamos a él, muchacho, ya tú sabes, bailando, nosotros nos curábamos y nos reíamos, varón. O sea, él nos bailaba. Curábamos, tú sabes, bailaba de que en el espíritu, pero bailaba sin ritmo, tú sabes. Sí. Y eso. Entonces, varón, después yo me sentía como extraño, varón. Yo me sentía como raro. Sí. Yo paraba en un estudio de grabación y mientras los muchachos estaban ahí, que nosotros estábamos grabando, había momentos, varón, que yo me sentía como así, como en el aire. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que me está pasando, Dios mío? No sé qué es lo que me pasa porque yo me siento extraño.
y eso. Y un momento recuerdo como ahora mismo que yo vivía cerca por aquí. Un momento como en eso de las 12 de la noche. Sí. Era esa hora mayormente que yo me acostaba. Llego yo a mi casa, profeta, y cuando yo llego a mi casa, que creo que voy a dormir bien, que creo que voy a dormir tranquilo, profeta, pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? No pude dormir. Wow. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pudo dormir? Cuando yo me acuesto en la cama, yo me estoy sintiendo como raro. Tenía varios días ya sintiéndome extraño, sintiéndome raro. Y yo, ¿qué es lo que está pasando con mi cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y eso, Dios mío, ¿pero qué es lo que me pasa? Llegó un momento que fue tan terrible, varón, que cuando yo estaba en la casa, que ya yo me acuesto, los católicos, tú sabes que uno se presinaba. Sí, sí. Y yo decía una palabra, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Wow. Y cuando me voy a acostar, varón, no pude dormir. No pude dormir tranquilo. Me sentía como extraño, me sentía como raro. Y me paraba a miar a cada rato. Y yo decía, wow, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que me pasa? Dios mío, ¿qué es lo que me pasa? Me sentía como cuando le hacen enviaciones a la gente, como que le envían un espíritu de muerte. Y yo creo que fue eso que me enviaron, un espíritu de muerte. Estaba incómodo. Estaba incómodo. El enemigo quería llevarse mi alma. Wow. Y es tan tal, profeta, que llegaron a la 1 de la mañana y yo no podía dormir. Wow. Al zinc de mi casa agarraban, yo vivía en una casa de zinc, y al zinc de mi casa, literal, profeta, literal, al zinc de mi casa la hacían así, pam, pam, tú lo sentías, que la hacían así, pam, 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 y el zinc se movía. Wow. Y yo no podía dormir, y por abajo de mi casa, varón, yo sentía a los perros arrastrando cadena. Wow. Y los perros estaban aullando muy fuertemente, arrastrando cadena, y los perros aullando. Y yo me levanté de la cama y cogí, ¿cómo se llama esto? Un crucifijo que yo tenía. Y cuando cogí ese crucifijo, yo creía que el crucifijo tenía poder. Wow. Yo creía que con ese crucifijo, cuando yo lo presentara así, los demonios que me estaban atormentando se iban a ir. Pero adivina, varón, ¿qué pasó? Eso no sirvió para nada. Wow. Los hermanos míos, cuando me vieron en esa condición, la familia mía, cuando me vieron en esa condición, wow, siento a Dios, ellos creían que yo me estaba volviendo loco. Wow. Ellos decían, Félix se está volviendo loco, Félix está viendo los demonios, Félix no puede dormir tranquilo, Félix no puede estar en paz. Dios mío. Y esos demonios y esos perros, mientras más, varón, era una opresión muy fuerte, muy terrible, que yo sentía como que mi alma se la querían llevar. Wow. Y varón, y oye, yo no sabía lo que era orar. Yo no sabía lo que era arrodillarse, profeta. Y yo duré, varón, 3 días. Empezaba a las 12 de la noche y me levantaba a las 6 de la mañana. Orando. Orando sin saber lo que era orar, profeta. Wow. A mí no me dio para otra cosa, a mí simplemente me dio para orar. Y cuando yo oraba era más terrible la guerra. Los perros empezaban a aullar más fuerte. Wow. Le empezaban a darle al zinc de mi casa más fuerte. My God. Y cuando yo salía para afuera, profeta, cuando yo salía para afuera, para la calle, no podía estar tranquilo. Cuando los perros me veían, los perros empezaban a aullar. Wow. Espíritu Santo de Dios. Había algo profundo ahí. Wow, Dios. Los perros empezaban a aullar. Y recuerdo yo que yo vivía, yo paraba, tenía un amigo full mío que cantábamos juntos, éramos dúo en el mundo así, cantábamos. Y yo me fui para la casa de él. Y en la casa del profeta, yo duré como 2 días, sí duré yo en la casa de él. Durmiendo. Y ahí en la casa de él yo no podía dormir tampoco. Wow. Los espíritus lo perseguían. Los espíritus me estaban persiguiendo, los demonios me estaban persiguiendo. Profeta, yo creía que me iba a volver loco, literal. Este testimonio yo no lo he dado así. Yo creía que me iba a volver loco. Cuando yo salía para la calle, en una ocasión yo estaba caminando por un lugar y una persona me dijo, tú estás hablando solo, tú estabas hablando. Y yo le decía, pero yo me estoy volviendo loco, Wow. Era un tormento tan fuerte, profeta. Era tan fuerte que recuerdo en una ocasión que yo fui para allá, para donde los amigos míos que eran católicos, donde yo iba a la iglesia católica, sí, para la casa de ellos. Que en una ocasión yo iba de camino para allá, para la casa de ellos. Y cuando yo iba de camino para allá, para la casa de ellos, un amigo mío me para.
Por el camino me para, había un Sí. coro y yo me paré ahí de que hablar con ellos. Y mientras estaba hablando con ellos, ellos estaban hablando conmigo, pero yo estaba en otro mundo. Wow. ¿Qué usted veía? Varón? Profeta, no era que yo veía, era que estaba siendo atormentado. No te puedo decir que yo veía, Sí. y que así veía demonios, sino que mi alma estaba en tormento constantemente. Wow, estaba turbada. Turbada, muy fuerte. Eso era, profeta, como cuando los demonios andan detrás de ti que quieren llevarse tu alma. Wow. Dios mío. Muy fuerte, profeta. Y entonces agarré y le dije, espérate, vengo ahora. Y me fui para allá, para la casa de la mujer donde yo paraba, Sí. que ellos eran católicos y son católicos hoy en día ellos. Y yo iba para allá y fui corriendo, profeta. Y cuando cogí yo para allá, agarré y fui a la casa de ellos. Y yo le decía, no sé, Regina, ella se llama Regina. Le dije, no sé, yo me siento como raro. Yo siento como un vacío profundo en mi corazón. No puedo tener paz, me siento como atormentado y cosas. Y ellos me leían el Salmo 91. Wow. Oye, me leyó el Salmo 91 que dice que el que abriga bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios mío. Una palabra profética. Muy fuerte, varón de Dios. Y de verdad, y eso fue muy doloroso para mí y también para mi familia. Su familia también sufrió esa Mi familia, consecuencia. claro, mi familia creía que yo estaba loco. Yo no podía estar tranquilo en un lugar, hombre de Dios. Dios mío. Llegó un momento que yo estaba en la casa de mi mamá y de mi padrato. Y ellos me sacaban la comida y yo no me comía la comida. Wow. Entonces, ¿qué usted comía? ¿Usted no comía ni nada? No me daba deseo de comer. Dios mío. Entonces, ¿cómo usted llega a convertirse? ¿Cómo llega a ser evangélico? ¿Cómo hacer el cambio? ¿Cómo sucedió en sí ese día? Bueno, hombre de Dios. Yo recuerdo en una ocasión que a mí me invitaron a una iglesia. En ese estado, cuando usted estaba en ese estado. Sí, cuando estaba en esa situación. Ok. Me invitaron a una iglesia y yo fui con un amigo mío, con el compañero mío. Sí. Con Y el que yo usted estaba, cantaba. sí, con el que yo cantaba. Sí. Y yo estaba sentado ahí. Y había un amigo mío, era un amigo mío que estaba predicando. Ok, Y exacto. mientras él predicaba la palabra de Dios, eso iba a no pasaba nada. Yo Sí. estaba muy normal, estaba muy tranquilo, estaba escuchando. Pero cuando él se paró de predicar, que ya él hizo el llamado, él dijo, si hay alguien aquí que quiera a Cristo, puede pasar en esta hora. Wow. Y yo me paré y miré al amigo mío a ver si él pasaba, si se convertía, porque tú sabes que cuando uno tiene un componente en el Sí, mundo, sí. Que uno era lo tan- mira y si él supone, si él pasa, de que ya tú quieres pasar, de que Sí. a convertirte también. Ajá. ¿Me entiendes? Y entonces él agarró, él se fue. Y yo me quedé solo ahí. Y el muchacho insistió haciendo el llamado. Y profeta, pregúntame qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando él terminó de hacer el llamado, yo agarré y salí como zombie. Wow. Salí así como zombie. Y miré para atrás y él me dijo, escapa por tu vida porque Cristo te está llamando. Wow. Y yo me embalé corriendo y cogí para donde mi mamá. Y cuando me senté donde mi mamá, eso empezó, varón, a ministrarme. Esa palabra empezó a ministrarme, hombre de Dios. Wow. A pesar de que la palabra me estaba ministrando, también los demonios me estaban atormentando. Dios Y en el mío. lugar donde yo estaba, donde mi mamá, eran como las 9:00 ya de la noche. Yo agarré, salí de ahí corriendo y di la vuelta y di una vuelta y iba para allá a convertirme. Y cuando yo me paré en una esquina, porque por ahí de camino a la iglesia hay una esquina que tú ves la iglesia, Sí. y yo me paré y ya la iglesia la estaban cerrando y no pude convertirme en esa noche. Wow. O sea, y esa noche fue atormentado. Esa noche no pude convertirme y seguí con lo mismo. Wow, Dios mío. Seguí con lo mismo. Hasta en una ocasión, profeta, que yo dije, yo tengo que buscar del Señor, yo tengo que buscar de Dios. Luego de eso, varios días después. Luego de eso, varios días después, entonces, yo voy a la iglesia, a mí me invitan a la iglesia, donde Sí. me congrego actualmente. Ok. Y cuando voy allá a la iglesia, había una pastora primero, antes de los pastores que están. Ok. Y entonces, había un culto especial y yo fui con el amigo mío, que fuimos a convertirnos los dos juntos. Con el componente que Con el rapeaba. componente, yo fui con el componente. Y fueron a Porque fuimos a convertirse. convertirnos, yo le decía, manito, tenemos que convertirnos, tenemos que buscar de Dios nosotros. Nosotros tenemos que buscar de Dios. Y él me dijo, sí, vamos, yo me voy a convertir, nos vamos a convertir. Y adivina, ¿Qué pasó?
Cuando fuimos, él no se convirtió. Wow, cogió miedo. Y yo miré para todos los lados. Y yo dije, no, yo tengo que buscar de Dios. Y me convertí. Y muchas personas, los mismos pastores, el mismo pastor que me predicó, fue el mismo pastor que dijo que yo fui enamorado de una chica a la iglesia. ¿Cómo hace? Y me dio una semana. El mismo pastor me dio una semana. El mismo que te hizo la confesión de fe. El mismo que me hizo la confesión de fe. Dios mío. Me dio una semana. Y gracias a Dios, varón, vamos casi para 15 años sirviéndole a Cristo. Esa semana va lejos, varón. Eso va lejos, pero muy lejos, hombre de Dios. Pero después, varón, que yo me convertí, ese espíritu, no me soltó de una vez. O sea, el espíritu inmundo que ese espíritu inmundo que me estaba cayendo atrás, que quería llevarse mi alma. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Yo duré mucho tiempo así siendo atormentado, una guerra mental muy fuerte. Los demonios me atormentaban fuertemente. Yo no podía dormir, profeta, como te dije. No podía estar en paz, no podía tener armonía, no podía tener tranquilidad. No podía salir para la calle, porque cuando salía para la calle, yo sentía sombra, yo sentía que me estaban persiguiendo. ¿Y qué fue lo que hizo el cambio? ¿Qué fue lo que transformó? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque tuvo que suceder algo que Dios hizo para que entonces eso dejara de pasar. Oh, profeta, la oración. Mantenerme constante en la oración y ayunando y orando en silicio. Para que Dios pudiera romper esa cadena. My God. Para que Dios pudiera llevarse ese espíritu de muerte que me estaba cayendo atrás. Porque era un espíritu de muerte. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la iglesia, allá, la pastora oró por mí. Y yo hacía como algo raro. Y ella me decía que yo hacía como cuando están matando, cuando una gente lo matan a apuñalar. Sí. O cuando tú matas un pollo, que el pollo empieza a hacer así. Así mismo estaba haciendo yo. Wow. Y después de ahí para adelante, Dios fue libertándome. Y Dios fue obrando poco a poco, Dios fue obrando. ¿Me entiendes? Y entonces hoy en día le doy gracias a Dios que ese espíritu se fue de mi vida. Wow. Y es muy importante que la persona también con este testimonio sepa que hay cosas que llevan tiempo. Exactamente. Que no es de un día para otro, que Dios viene como una varita, abracadabra, pum, todo cambió. No. Hay cosas que Dios la va transformando poco a poco y es muy importante que seamos persistentes. También si hay un nuevo creyente que no está viendo y está pasando por una situación similar o algo, es bueno que entienda que Dios trabaja paso a paso, poco a poco. Exactamente, porque la liberación no sucede de la noche a la mañana. No es de un día para otro. La liberación tiene tiempo. Y hay personas que creen que ya se convirtieron hoy y ya Dios lo va a libertar. Desde ese mismo instante todo se va y no. Es una lucha constante. Dios te va libertando de acuerdo, ¿me entiendes? Exacto. Cómo tú vas fluyendo. Cómo Dios te va llevando en el Espíritu. Cómo es va haciendo tu búsqueda con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Dios va rompiendo maldiciones generacionales, profeta. Wow. Entonces, hombre de Dios, háblame de ahora que usted ve la vida desde otra perspectiva de la que lo veía en ese momento. Me imagino que usted ha tenido más experiencias espirituales luego de eso. Usted puede contarme una experiencia que usted haya escuchado a Dios o algo similar y puede hacerme la doble diente, o sea, la comparativa, cuando era atormentado por esos espíritus inmundos y cuando está sintiendo la presencia de Dios, para que la persona entienda la diferencia que hay. No, exacto, mira. Cuando Dios te saca de ese mundo, hombre de Dios, de ese mundo de tormento, de ese mundo donde los espíritus malignos querían llevarse tu alma y uno era atado por esos demonios, Dios te da la legalidad. Wow. Así Tremendo. como esos espíritus me atormentaban, ese espíritu de muerte me atormentaba que quería llevarse mi alma, así mismo también Dios muchas veces me revela cuando alguien se va a morir. Wow. Porque de ahí fue que Dios me libertó. Sí, sí. Dios me ha revelado a través de sueños. Me ha revelado muertes que van a acontecer, muertes que se van a morir personas. Y así mismo yo lo veo, así mismo acontece. ¿Me entiendes? Porque como Dios me sacó de ese mundo, entonces Dios te va a usar en ese ambiente, en ese mismo nivel o mucho más mayor, profeta. Wow. ¿Me entiendes? Y son muchas las experiencias que yo he tenido con el Espíritu Santo. Son muchas las experiencias que yo he tenido ya de cuando yo salí de ese mundo y entré
al mundo ya espiritual. Tú puedes contarme aunque sea una ahí para que la multitud sepa más o menos. Yo recuerdo una ocasión, profeta, una experiencia cuando yo escuché la voz del Espíritu Santo por primera vez. Wow, cuéntame eso. Eso es algo muy fuerte. Yo no sé cómo hay personas que pueden soportar, ¿qué se dice la palabra? Sí, soportar. O pueden resistir es la palabra. Sí. La voz del Espíritu Santo. Wow. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba de silicio en mi iglesia, estaba en propósito, y a mí me tocaba predicar en un hogar. Y entonces yo no sabía de qué predicar. Yo le decía a Dios, ¿qué palabra tú quieres que yo lleve a ese lugar? Sí. Dios, ¿qué palabra esa persona necesitan? Y entonces yo me tiro, estoy en el silicio y me quedo ahí arrecotado. Y entonces viene esa voz que traspasa el techo. Y cuando esa voz traspasó el techo, oí esa voz literalmente que me dijo, da la palabra. Wow. Audiblemente, así como yo te estoy escuchando a ti, audiblemente me dijo, da la palabra. My God. Y inmediatamente yo me paré de ahí turbado. Y dije, ay, sí, señor. Me paré de ahí turbado, porque fue una voz tronante, fue una voz como de estruendo, profeta, que no pude soportar. A la vez te da temor, pero también te da paz. Wow, Dios mío. Esa es la diferencia de escuchar la voz del enemigo y escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios te puede dar temor, pero también te produce paz. Wow. Es muy fuerte. La voz del enemigo no produce paz, lo que produce es un tormento en tu alma, en tu vida. No es lo mismo miedo que temor. No es lo mismo miedo que temor. Wow. ¿Me entiendes? Las personas del mundo tienen miedo, pero nosotros que somos cristianos no tenemos miedo, sentimos temor. Wow. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No somos cobardes. No. Él nos dio espíritu ¿de qué? De amor, de poder. ¿Y de qué? De dominio propio. Wow. Y es algo fuerte cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo. Tú no eres igual, tú no eres el mismo. Wow. Yo no sé cómo hay tantas personas que escuchan la voz de Dios dice constantemente, y son personas que siguen viviendo en el pasado, siguen viviendo en el mismo lugar. Sí. Cuando la voz de Dios llega a la vida de un hombre, llega para transformarlo primero a él y luego para él transformar a otra persona. Wow. Es muy importante porque hay muchas personas que están enfermos y están ministrando los altares. Exactamente. Muchas están enfermando a otros. Exactamente. ¿Me entiendes? Es muy importante eso saber. Exacto. Hombre de Dios, entonces, para ir finalizando con porque esto fue algo sobrenatural lo que usted vivió. Muy fuerte. Pues sí, realmente algo muy, muy sobrenatural. Para ir finalizando, hay algo que yo quiero que usted le diga a la multitud. En esos momentos que usted pasó de tormento, de aflicción, hábleme de cómo usted oraba para mantenerse, lo que usted evitaba hacer o qué tipo de cosas, porque hay cosas que nos atormentan tan fuerte que logran alejarnos de Dios a veces. Bueno, profeta, yo duré 7 años iniciando en la iglesia y orando. 7 años. 7 años. Wow. Oh my God. 7 años, profeta. Yo veía la cama a veces. Dios mío. Y cuando era tan fuerte la costumbre ya de uno a orar en la iglesia y siliciar y de meterse a los montes, que cuando yo me acostaba en una cama me daba dolor de espalda. Wow, no estaba acostumbrado. La espalda me dolía, profeta. No estaba acostumbrado a dormir en una cama. Wow. Y entonces para poder permanecer, para poder manifestar la gloria de Dios y para poder estar firme hoy en día en otro camino, a pesar de la lucha, a pesar de la crítica, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, porque uno como hombre de Dios, la gente te ve ahora. Sí. Y te ve fluyendo, pero no sabe el momento difícil, la hambre que tuvimos que pasar. Wow. Los momentos difíciles que yo tuve que pasar. Era tan fuerte que yo salía de los ayunos de la iglesia. Yo ayunaba casi todos los días, profeta. Todos los días. Ayunaba casi todos los días. Wow. Hasta las 4 de la tarde y hasta las 3 de la tarde. Dios y mío. había veces que yo llegaba a mi casa y no hallaba nada que comer. Wow. Llegaba a mi casa, profeta, y eso era tan fuerte que eso produjo en mí una enfermedad en mi estómago. La gastritis. Una gastritis. Eso produjo una gastritis, profeta. Porque yo llegaba a mi casa y yo creía que iba a hallar que comer y no hallaba que comer. Wow.
Pero entonces, como el tema, para poder permanecer en estos caminos y para poder serle fiel a Dios, tiene que ser en el altar. En el altar. Y por eso a cada una de esas personas que me están escuchando ahí, mi consejo es que permanezcan en el altar. Permanezcan buscando la presencia de Dios. Permanezcan buscando el rostro de Dios. Seanle fiel a Dios y verán cómo la mano de Dios se va a glorificar de una manera sobrenatural en tu vida. Por eso si hoy en día nosotros estamos aquí, que estamos firmes, hombre de Dios. Porque Dios te ha sostenido. Es porque toda esa búsqueda que nosotros, toda esa búsqueda de antes, te sostienen en estos tiempos difíciles que tú vives. Wow. Porque hay personas que dicen, wow, pero yo ayuno, yo busco a Dios y yo no veo la manifestación de Dios. Yo no veo a Dios obrando. Tú no vas a ver a Dios en el instante. Tú vas a ver eso manifiesto. ¿Tú sabes cuándo es? ¿Cuándo? En tus momentos difíciles. Wow. En tu momento de batalla. Por eso la unción que tú recibes hoy es el combustible de mañana. Wow. Oye, esa palabra, profundo, la unción varón. que tú recibes hoy es el combustible para tú poder resistir en el mañana. Sí, Dios mío. Varón, eso está profundo, en verdad. Está profundo y es muy importante de que las personas entiendan esto. La Exactamente. búsqueda de hoy es lo que va a determinar tu futuro. Exactamente, profeta. Hay personas que, yo me toca predicar hoy y hoy ellos quieren hacer de todo para que Dios lo use. No, Y no funciona es una así. búsqueda constante, Dios profeta. mío. No es que esto no es un trueque. Así Esto no es un mismo. trueque de que me toca predicar mañana. Wow, tengo que meterme con Dios ahora. No, Intercambio. esto es constantemente buscando la presencia de Dios, constantemente buscando el rostro de Dios, profeta. Amén. Y por eso la Biblia dice que al Hijo del Hombre libertare, será verdaderamente libre. Varón, Y mire. Cristo me libertó a mí. Y Ah. así como me libertó a mí y se llevó ese espíritu de tormento, ese espíritu de muerte, así también lo puede hacer contigo. Así es. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Varón, oiga, estamos dando código que vamos a hacer otro video para hablar. Le O damos. sea, que es los códigos del predicador, de cómo predicar y eso. En este canal vamos a enfocarnos, vamos a hacer como ese tipo de serie Exacto. para que también los predicadores se nutran Amén. y empecemos a predicar de una manera diferente y a fluir. Entonces vamos a hacer luego de este video, vamos a hacer otro hablando de cómo fluir en el altar. Una segunda parte. Una segunda exactamente. parte hablando de las cosas que hay que hacer, el tipo de búsqueda y todo ese tipo de cosas. Muy importante, ya que yo mismo también he tenido la oportunidad de verlo ministrando y sé que Dios lo usa terrible en la liberación. Varón, entonces, si hay alguien que está mirando este video y quiere invitarlo a su iglesia o no sé, quiere invitarlo a cualquier lugar, ¿cómo pueden comunicarse con usted? Oh, se puede comunicar conmigo a través de mi número también. Mi número es 829. No, el número ¿El número de- no, de las redes, porque el número es un poco En más Facebook privado. me puede buscar como Feli Vázquez. Sí. En Instagram también me puede buscar como Feli Vázquez y ahí me pueden hallar en la red. Amén, Sí. pues ya te sabes, búscalo, sí, porque el número, tú sabes, hay gente que Exactamente, quiere sí. entrar en batalla, pero búscalo en las redes sociales, invítenlo, se lo recomiendo, un hombre de ¡Ey, Dios. Samaya! Dios mío. Préndase, varón, despídase ahí de la multitud, que nos vamos. Shalom, Obraham, mi gente. Bendiciones. Esperemos en Dios que esta entrevista sea de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Ya Shalom, ustedes saben. Obraham. Emanuel Cueva estuvo con ustedes, Conexión Espiritual TV. Hablamos la próxima. You know.